Buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su clase de hoy, lunes 14 de julio. Y como ya es costumbre, esta clase es la primera clase luego de presentar la evaluación. Y por lo tanto, en esta clase yo la dedico a resolver el problema para que todos tengan la misma oportunidad, igual oportunidad de recibir pues de primera mano o de mi parte, este, cómo era que se resolvían los problemas, ¿ok? El procedimiento de resolución, de tal forma que usted puede ya de una vez, desde hoy mismo, cuando finalice la clase, usted puede tener una idea bastante cercana, bastante cierta de cuál es su nota que obtuvo al enviar entonces los dos problemas resueltos por el aula virtual. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a proceder a ver la explicación de resolución de los dos problemas de la última evaluación que presentaron el jueves y viernes pasado. Que esa evaluación es la primera evaluación de este tercer corte. Es decir, que su ponderación era 20%. Igualmente la evaluación es de 20 puntos, 10 puntos cada problema. Y uno de los problemas era fricción, tenía que ver con la unidad de fricción y roce, rozamiento. Y el otro problema tenía que ver con momento de inercia. Entonces, bien, sin más preámbulos, pues vamos a proceder a ver cómo era la resolución. Bien, veamos el primer problema. Y decía así el enunciado. En la figura se muestran dos placas de acero de 1 pulgada de espesor, así como se ve en la figura, que se sueldan a una sección S laminada. Determine los momentos de inercia y los radios de giro de la sección compuesta con respecto a los ejes centroidales X y Y. Bien, entonces veamos el primer paso, es analizar el dibujo. Entonces, vamos a examinar el dibujo allí. Efectivamente, podemos visualizar en primera instancia lo que nosotros podemos conocer como un perfil de una viga, ¿ok? El perfil. Pudiéramos también decirlo en otras palabras, un corte transversal de la viga. ¿Bien? Entonces, ese corte transversal me genera esta figura que yo tengo, digamos, encerrada en esta línea roja que estoy trazando en este momento. Ese perfil, ¿verdad? Que, bueno, tiene bastante similitud a una I de iglesia, a una I de Italia, ¿verdad? Una I mayúscula. El perfil de esta viga, pues se asemeja bastante a esa letra. Ok, ese perfil, pues de acuerdo a las tablas que hemos manejado, es del tipo S. Entonces, por eso es que en el enunciado del problema me indican que estas dos placas de acero están soldadas, ¿ok? Soldadas a una sección S laminada. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir, a un perfil de este tipo de viga que es el tipo S. Ok, además de eso, el enunciado del problema me indica de que hay dos placas de acero de 1 pulgada. Entonces, esas dos placas de acero, pues me las está indicando acá el dibujo. Aquí dice 1 pulgada, ¿verdad? Lo dice aquí. ¿Ok? Esta es una de las placas, la placa superior es de 1 pulgada de espesor y además me indica que es 8 pulgadas de ancho. ¿Ok? 8 pulgadas de ancho.
Pero además el dibujo pues está realizado de tal forma que o sea que el estudiante, ¿verdad? La persona que resuelve el problema, puede identificar de que la placa de acero está, digamos, perfectamente centrada. ¿Ok? O sea, cuando me coloca esta línea por todo el centro del alma, ¿verdad? A esta parte delgada del perfil de la viga, esta parte que estoy resaltando ahorita con rojo, esa parte delgada, en algunos textos le dicen el alma, es el alma de la viga, ¿ok? Y esta parte superior del perfil de la viga, como esta que tengo encerrada en marcador rojo en este momento, esa parte, en algunos autores, algunos textos le dicen ala y otros le dicen patín. Entonces, este perfil de viga tiene un alma, ¿verdad? Que sería esto, y tiene dos alas o dos patines. Este que es el inferior y este que es el superior. Ok, entonces este problema me dice que hay dos placas de acero, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que hay una aquí abajo, no la acotan porque ya lo están haciendo aquí arriba. ¿Ok? Por eso no la acotan. Entonces, nosotros debemos entender que esa placa de acero pues tiene las mismas dimensiones. Entonces, esta forma de acotación de que me indica de que en el centro del alma hacia acá hay 4 pulgadas y del centro del alma hacia acá hay 4 pulgadas. Entonces, lo que me está diciendo es que esa placa de acero fue soldada, digamos, perfectamente centrada. ¿Ok? El centro de la placa coincide con el centro del alma de la vida. ¿Ok? Está centrada allí. No es que fue soldada con cierta este, desviación, pues, ¿verdad? Como cierta desviación, como que está la placa más inclinada de un lado que del otro. ¿Eh? O sea, no es este el caso. Más bien, esa acotación lo que me indica a pensar, a razonar, es que la placa fue soldada exactamente en el centro. El centro de la placa coincide con el centro del alma de la vida. Ok, bien. Aparte de que el problema me indica que es una viga tipo S, acá en el dibujo me indica la medida. ¿Ok? Porque hay varias tipo S. Eso depende de la medida. Entonces, acá en el dibujo me indica cuál es la medida. Me indica que es la S12 por 50. ¿Bien? Bueno, aparte de eso, creo que no hay otra cosa por allí para resaltar. Bien, entonces, en el enunciado del problema dice determina. Entonces, aquí viene las incógnitas. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema para yo hacer? Entonces dice, determine los momentos de inercia. Ya por ahí, ya yo sé que tengo que calcular unos momentos de inercia. Es más, debo pensar que son mínimo dos, porque me lo dice en plural. Determine los momentos de inercia. Aparentemente es más de un momento. Y los radios de giro. Ok, ya yo sé que por lo menos es más de un radio de giro que tengo que calcular. Ahora, vamos a ver de quién. De quién es que me están pidiendo ese momento de inercia y de quién el radio de giro. Y aparte de saber de quién, también ellos me tienen que indicar respecto a cuál es. O sea, eso es lo otro importante. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí está la primera duda despejada. ¿De quién voy a calcular yo el momento de inercia y los radios de giro? De la sección compuesta. ¿Eh? Entonces, ahí está claramente dicho. Yo voy a calcular los momentos de inercia y los radios de giro de la sección compuesta. Es decir, yo no voy a calcular, escúchese bien, el problema no me está pidiendo a mí calcular la inercia,
o el radio de giro de la viga nada más. No, no es ni de la viga nada más, ni de las placas de acero nada más. No, me está diciendo que es de la sección compuesta. Entonces quiere decir que es de toda esta figura que yo tengo aquí proporcionada en el problema. Toda la figura. Esa es la sección compuesta. Está formada por el perfil de la viga y por las dos placas de acero. Entonces quiere decir que si yo voy a calcular el momento de inercia y el radio de giro, yo tengo que tomar en cuenta esos tres elementos mecánicos que están ahí, porque son tres elementos mecánicos que hay ahí. Son las dos placas de acero más un perfil de viga, o sea, son tres elementos. Entonces yo tengo que considerar los tres elementos para calcular tanto el momento de inercia como para el radio de giro. ¿Por qué estoy haciendo como hincapié en eso? Porque tengo la impresión que hubo alumnos que consideraron una sola placa y la viga, más nada. No, señor. Eran dos placas y la viga. Eran tres elementos que usted va a considerar para el cálculo de la inercia, del momento de inercia y del radio de giro. Ok. Entonces ya sabemos a quién es que le vamos a calcular el momento de inercia y los radios de giro. Ahora falta es que me indiquen con respecto a qué es. Y eso es la última línea del enunciado del problema. Y dice así, con respecto a los ejes centroidales X y Y. Ok, cuando yo leo eso, respecto a los ejes centroidales, ahí tampoco dice que es los ejes centroidales de la viga. No, ahí no dice así. Tampoco dice que es los ejes centroidales de las placas de acero. No, tampoco. Ahí dice que le vamos a hacer los cálculos a la sección compuesta y va a ser respecto a los ejes centroidales. Es decir, los ejes centroidales que dice allí son los ejes centroidales de la sección compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tenía que determinar dónde está ubicado el centroide de la sección compuesta. Después que usted determinara dónde está el centroide de la sección compuesta, entonces por allí va a pasar el eje X, el eje Y, y entonces usted va a calcular los momentos de inercia y los radios de giro respecto a ese eje X y a ese eje Y. ¿Bien? Entonces, esa era la dirección que había que tomar. Ese era el razonamiento inicial que tenían que plantearse para continuar. Entonces, bien, habiendo analizado paso por paso el enunciado y habiendo analizado el dibujo, continuamos al siguiente paso. Ubicar el centroide de la sección compuesta. Precisamente lo que les acabo de decir. Entonces, bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. Dice así. Al observar la sección compuesta, se puede notar que tiene dos ejes de simetría. Entonces, en clase, en las láminas, pueden buscar los videos grabados para que recuerden. Aquí hubo una clase donde yo les indiqué que cuando había una figura compuesta y esa figura compuesta tenía dos ejes de simetría, el centroide siempre va a estar ubicado en la intersección de esos dos ejes de simetría. Entonces, como eso fue dicho en clase, yo lo estoy repitiendo aquí en la resolución del problema y el alumno tiene que habérmelo escrito, ¿verdad? Para yo poder confirmar que el alumno sabe lo que está diciendo. ¿Ok? Aplicó razonamiento. No tenía a un ingeniero al lado que le estaba resolviendo el problema, no, sino que él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, el alumno tenía que indicarme eso que está allí escrito. Se puede notar que tiene dos ejes de simetría. Por tanto, el centroide está ubicado en la intersección de dichos ejes de simetría. Bien, listo. Ya está
está escrito el razonamiento. Entonces procedo a analizar la figura, dónde están esos dos ejes de simetría. Allí acaba de aparecer el primero en línea de trazo corto, como referencia, es un eje vertical que recorre toda la sección compuesta, atraviesa toda el alma de la viga. ¿Y por qué podemos nosotros estar tan seguros que ese es un eje de simetría? Entonces yo le respondería de esta forma. Observe a la figura, observe la lámina. Porque el concepto de un eje de simetría es lo que dice allí en ese cuadro azul. Porque los mismos puntos que pertenecen a la sección compuesta, que están a la derecha del eje de simetría, son los mismos puntos o van a tener los mismos puntos al lado izquierdo de ese eje de simetría. Y observen para que vean. Toda la porción de la sección que está a la derecha es exactamente la misma porción que está a la izquierda. Ese es el concepto de un eje de simetría. ¿Ok? Que lo mismo que el eje de simetría me divide simétricamente cualquier área. Entonces, lo mismo que le queda a la derecha debe ser lo mismo que queda a la izquierda. Si este principio no se cumple, usted puede asegurar que ese eje, bueno, es un eje de otra cosa, menos de simetría. ¿Ok? Entonces, bien, ahí está confirmado que esa línea vertical es un eje de simetría. Seguimos. El segundo eje de simetría lo, están, lo estoy colocando en todo el centro de el alma de la vida. Ahora, ¿será eso cierto que él es un eje de simetría? Bueno, observemos y analicemos la figura. La porción de la viga o de la sección compuesta, la porción de la sección compuesta que está por debajo de este eje de simetría horizontal es lo mismo que está por encima del eje de simetría horizontal. Es la misma figura, la misma. Esa porción que está por debajo es la porción que está por encima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente esa línea de referencia trazo corto se corresponde con un eje de simetría horizontal de esta sección compuesta. Bien, entonces, al eje horizontal, pues lógicamente lo vamos a llamar X y al eje vertical lo vamos a llamar Y. Y lo que habíamos dicho, la intersección de esos dos ejes de simetría me representa el centroide de esa sección compuesta. Entonces, yo sin hacer ningún cálculo, sino solamente razonamiento analítico, yo pude determinar dónde está ubicado el centroide de esa sección compuesta. Bien, que ya sabemos que es la intersección. Ahora, el siguiente paso, fijar el sistema de referencia. Ahí está. El sistema de referencia lo he colocado justamente en el centroide de la sección compuesta, que coincide con el centroide del perfil de la viga. Coincide. Bien, el sistema de referencia pues está representado por los dos vectores unitarios y J de color verde. Bien, seguimos. Para determinar el momento de inercia de la sección compuesta respecto al eje X, vamos a comenzar con el eje X. Pero recuerden que el enunciado me está pidiendo los cálculos para los dos ejes. Lo voy a resaltar acá para que lo recordemos. Con respecto a los ejes centroidales X y Y. Entonces me está pidiendo esos cálculos para los dos ejes. Un cálculo para X y un cálculo para Y. Entonces, bien, aquí estamos comenzando con el eje X. Entonces dice así. El momento de inercia de la sección compuesta respecto al eje X se debe resolver con la siguiente ecuación.
Allí la tenemos. Es una ecuación de momento de inercia. El momento de inercia es la suma de tres momentos, de tres inercias, ¿verdad? De tres momentos. Vamos a identificar cada uno de los sumandos para que ustedes puedan comprender la nomenclatura que yo estoy utilizando. Eso también es muy importante cuando estamos resolviendo un problema. Hay alumnos que anotan unas nomenclaturas allí, bueno, terrible, no hay relación. Yo tengo que adivinar qué fue lo que trataron de escribir y de repente más adelante le cambia la nomenclatura, es la misma magnitud, entonces le cambia la nomenclatura y bueno, es un poco un desastre allí el desorden. Por supuesto que ese tipo de problema no puede salir favorecido, ¿verdad? Porque ustedes van a ser ingenieros, ustedes van a hacer cálculos y de ustedes depende que una pieza mecánica esté bien fabricada. De repente es una pieza mecánica que va por un ascensor, una pieza mecánica mal diseñada, con unas deficiencias en las medidas o en el acabado superficial, quizás puede representar una falla en un ascensor y que ocurra un accidente, ¿verdad? Y bueno, más los ingenieros civiles, con más razón, ¿no? Una mala falla en unos cálculos pudiera venirse una estructura o un puente abajo. Entonces, mi deber como profesor es que yo tengo que enseñarle, aparte de la teoría, todas las otras habilidades que usted tiene que desarrollar para que sea un profesional respetable en su área de conocimiento. Entonces, volviendo a la fórmula, hay tres sumandos. Vamos a ver qué significa cada sumando. Entonces, el primer factor dice y su SX. S es de sección compuesta y la X es que está en una inercia calculada respecto a al eje X. Entonces, dice momento de inercia de la sección compuesta respecto al eje central X. Entonces, eso es lo que me están pidiendo arriba en el enunciado del problema, ¿verdad? Pero yo como acabamos de analizar ahorita el dibujo, sabemos que esa sección compuesta está, valga la redundancia, compuesta por tres elementos mecánicos. Entonces, para yo hallar la inercia de toda la sección compuesta, yo tengo que sumar la inercia de cada uno de esos tres elementos mecánicos. Por eso es que hay tres sumandos ahí en la forma. Entonces, vamos a ver qué significa el primer sumando. Dice que es el momento de inercia de la placa superior. Eso es lo que significa PS, placa superior, respecto al eje X. El segundo sumando es momento de inercia de la viga respecto a X. Por eso aparece los subíndices BX. B de viga y la X que es respecto al eje X. Y el último sumando es momento de inercia de la placa inferior respecto al eje X. Por eso aparecen los subíndices P y X. PI significa placa inferior y X que es una inercia calculada respecto al eje. Bueno, entonces yo lo que tengo ahora es que calcular esos tres sumandos y al sumarlos obtengo la inercia que me están pidiendo, el momento de inercia. Entonces listo, me dedico ahora a calcular los tres sumandos. Bien, para calcular el primer momento de inercia, que es de la placa superior, yo aplico el teorema de los ejes paralelos. Y el teorema de los ejes paralelos dice así. Este es la inercia con respecto al eje que yo necesito calcular. En este caso es el eje X, en este problema. Esta es la que yo necesito calcular, la que no tengo. ¿Okay? La que tengo resaltada en rojo en este momento. Bien. El teorema de los ejes paralelos dice que si yo tengo la inercia respecto a un eje centroidal de esa figura primitiva, de esa placa de acero, si yo lo tengo, bueno, yo lo puedo considerar aquí, lo meto aquí en la foto. Y le voy a sumar el área
de esa placa de acero y la distancia que hay entre los dos ejes. ¿Cuál es esa distancia D? ¿Cuáles son esos dos ejes? Bueno, la distancia D que hay entre este eje centroidal, que ese normalmente lo tengo en las tablas, y este otro eje que es el que me está pidiendo el problema. Es el eje X. ¿Ok? Es este eje X que estoy resaltando ahorita. ¿Ok? Entonces, la distancia que hay entre este eje y este eje, esa es la distancia que yo voy a meter aquí en la letra D. De esta forma, este es el teorema de los ejes paralelos. ¿Bien? Bueno, entonces como aquí dice que es centroidal, esta es la inercia de esa placa superior, pero la centroidal, la de ella como placa. Por eso le coloco aquí esta letra C para que no se confundan y vean la diferencia. Ok, esta es la que me dan a mí en tablas. Entonces ahora yo voy a ir a una tabla y voy a buscar esta. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos la tabla y analizamos lo siguiente. Yo vine aquí a esta tabla a buscar la, el momento de inercia de la placa de acero superior. Ahí es donde estamos, tienen que seguir y ubicarse en este punto que estamos de la resolución. Estamos buscando es en la tabla el momento de inercia, pero de la placa superior, el centroidal de la placa superior. Bueno, como una placa es un rectángulo, entonces yo me ubico aquí en esta tabla en el rectángulo. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, el primero, rectángulo, y voy a buscar esa primera forma, ¿verdad? ¿Por qué voy a utilizar la primera, la que dice X'? Bueno, porque X', si ustedes observan acá la figura, X' es el eje horizontal centroidal del rectángulo. ¿Ok? Deben de observar que este rectángulo tiene también este eje X, este que yo estoy resaltando en este momento. Ese eje X, ok, es un eje X, está bien, pero no pasa por el centro del rectángulo. Pasa es por el lado inferior, por la base. ¿Eh? Esa es la gran diferencia. Eso es lo que usted tiene que darse cuenta. El eje X pasa es por la base del rectángulo. Y en la base del rectángulo no está el centroide del rectángulo. El centroide del rectángulo está aquí, donde yo lo estoy señalando, donde está el punto C. Ese es el centroide del rectángulo. Entonces, donde esté el centroide, los ejes que pasan por allí, esos van a ser los ejes centroidales. Entonces, en este caso, yo vine aquí a esta tabla a buscar el eje centroidal respecto de X. Entonces, quiere decir que es este. Este es el eje centroidal, X'. Entonces, yo tengo que buscar en esta columna que está acá, que es la tercera columna, yo tengo que buscar cuál es la fórmula de inercia con respecto a este eje X'. Y bueno, efectivamente es la primera fórmula que está allí. ¿Ok? Que dice que la inercia centroidal respecto a un eje horizontal, al eje X, es un doceavo de la base de ese rectángulo, por supuesto, por la altura al cubo. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la fórmula, esa es la que me voy a traer para acá nuevamente para la lámina. Entonces, me regreso a la lámina y allí tenemos la fórmula ya sustituida. Este factor o este sumando, mejor, es este que está aquí. Un doceavo la base por la altura al cubo. ¿Ok? Entonces lo que hice fue que sustituí lo que es la inercia centroidal de un eje horizontal. Ok, la base, perdón, el área es de un rectángulo, es base por altura. Aquí está. Y esta distancia d al cuadrado es todo esto que está aquí
elevado al cuadrado. Todo esto. Pero es muy importante que usted se dé cuenta cómo se obtiene esa distancia D. Entonces, repito, esta distancia D es la distancia que hay entre este eje centroidal y este eje que yo estoy calculando. ¿Eh? Este eje que yo estoy calculando aquí es este eje. ¿Ok? Bien, entonces, quiere decir que el eje centroidal del rectángulo es un eje que pasa por aquí, más o menos, ¿verdad? Entonces, la distancia D va a ser esta distancia desde aquí hasta aquí. Esa es la distancia D. ¿Ok? Esa distancia perpendicular que hay entre el eje de arriba, que es centroidal del rectángulo de la placa de acero, y el eje de abajo, que es el centroidal de la sección compuesta, que es el eje X. ¿Ya? Entonces, esa distancia D se calcula con lo siguiente. Yo tengo esta altura completa de la viga. Este es nada más el perfil de la viga, ¿ok? Esto que estoy señalando ahorita. Esa altura del perfil de la viga, yo la tengo en las tablas. Entonces, yo lo que tengo que buscar y dividirlo entre dos, porque la distancia que tengo que buscar ahorita es del eje X hacia arriba, ¿ok? Entonces sería la mitad de la altura de la viga, ¿ok? Esta distancia que yo tengo señalada aquí en este momento en rojo en la figura, esa distancia, eso es esto, esta partecita que está aquí. ¿Eh? H es de altura. El subíndice B significa viga, o sea, la altura de la viga y dividido entre dos. ¿Ok? Entonces, esa distancia es ese pedacito nada más. ¿Ok? Ok, a esa mitad de aquí, yo le sumo la mitad de la altura de la placa. Esto que está aquí es H de altura, PS significa placa superior. Entonces, esa es la altura de la placa superior dividida entre dos. ¿Y cuál es esa altura? Bueno, esta que está aquí, 1 pulgada. Esa es la altura. ¿Ok? Entonces, el centroide pasa justamente por la mitad. Entonces, por eso es que yo divido esa altura entre dos, porque el eje es en la mitad. Bueno, bien, entonces con la mitad de la placa le sumo la mitad de la viga y esa es la distancia que hay entre los dos ejes. Esa es la distancia D que tengo aquí elevado al cuadrado. Bien, de allí salió toda esta nueva fórmula que ustedes están viendo aquí. Toda. Entonces ahora lo que queda es sustituir los valores. ¿Ok? Entonces vamos a proceder. Para sustituir los valores, entonces yo tengo que venir a buscar aquí en la tabla la altura de la viga. Entonces, primero vamos a identificar cuál es la viga. Esta es la primera vez que estamos viendo la lámina. Pues en esta presentación, en esta resolución, esta es la primera vez. Entonces, tenemos que ubicar primero la viga. Y la viga es del tipo S1250. Bueno, primero ubicamos la viga que es tipo S. Aquí está. Es la segunda fila. Y luego ubicamos la medida 12 por 50. Entonces aquí está. 12 por 50. Eh, Ahora vamos a buscar es la altura, porque es lo que me interesa sustituir ahorita en la fórmula cuando regresemos a la lámina. Entonces, la altura, aquí está dada en pulgadas. La altura es 12. Entonces, el alto de toda la viga completa es 12. La mitad es 6. Entonces me regreso a la lámina y aquí están los valores sustituidos. Vamos a revisar rápidamente. El 1,12 es una fracción. Aquí está. Eso no se puede cambiar.
La base de la placa es 8. Eso lo vemos de ahí de la figura. 4 pulgadas más 4 pulgadas son 8 pulgadas. La altura es 1 pulgada. Aquí está. 1 elevado al cubo. Bien. Tiene un signo más. Aquí está el signo más. Nuevamente la base de la placa es 8 y la altura de la placa es 1. Listo. Ahora aquí, altura de la placa es 1, lo divide entre 2. Y la altura de la viga es 12, pero la divido entre 2. Entonces, bien, ahí tengo todos los valores numéricos y después de efectuar todas las operaciones matemáticas, nos queda de la siguiente forma. El resultado es 338,67 pulgadas a la cuarta. También es muy importante que me coloquen las unidades de medida, ¿verdad? Porque igualmente cuando usted esté trabajando en una firma, en una oficina de ingeniería, en la gerencia de ingeniería, no es igual que usted diga que se le va a aplicar una fuerza de 20 newton a que usted diga que es una fuerza de, de, eh, de 20 kilonewton, ¿verdad? De otra unidad de medida. No, no es lo mismo. No es 20 libras, no es igual a 20 newton, no es igual a 20 kilonewton. Entonces, las unidades de medida son importantes. Entonces, en este caso, las operaciones matemáticas allí nos llevan a que la inercia quede expresada en unidades a la 4. ¿Ya? Ok, pero aparte de eso, de haber obtenido este primer resultado, podemos aprovechar para hacer un análisis adicional. Vamos a ver. Vamos a analizar si la inercia de la placa superior es igual a la inercia de la placa inferior. ¿Cómo podemos averiguar eso? Bueno, de hecho, vamos a hacer las mismas operaciones matemáticas que hicimos ahorita. Si yo comenzara a hacer las operaciones matemáticas para calcular la inercia de esta placa inferior, esta placa de acero inferior que estoy resaltando en rojo en este momento, en la sección compuesta, si yo hiciera el estudio de esa inercia, sería esta misma fórmula. Sería la misma, ¿ves? ¿Por qué sería la misma? Bueno, porque fíjense, esta S la cambiaría por una I, que significaría placa inferior respecto a X. Esta S cambiaría por I, placa inferior respecto a X, centroidal. El área de la placa es la misma, porque las dos placas son iguales. 8 pulgadas por 1 pulgada. Entonces el área es igual. Y la distancia también serían igual. Porque fíjese usted que usted agarraría esta distancia. Desde aquí, desde el eje X en la figura donde estoy resaltando en rojo, hasta aquí, donde comienza la placa. Es decir, la mitad de la viga. Sería la mitad también. Y luego le sumaría yo aquí la mitad de la altura de la placa. Esa sería la distancia desde aquí hasta aquí. Esa sería la distancia que yo colocaría igualmente aquí en esta distancia D. Entonces, fíjense, aunque estuviera por debajo del eje X, aunque yo lo colocara negativo, de todas maneras, esta distancia elevada al cuadrado me transformaría la cantidad en positivo, igualito, ¿ves? Entonces, esta D me daría el mismo valor. El área es el mismo valor porque es un rectángulo igual, de las mismas medidas. Y esta inercia centroidal, yo tendría que ir a la tabla también y escogería la misma fórmula. Sería la misma fórmula, la que está escrita de primera en la tabla. Un doceavo, bueno, que la tenemos aquí copiada. Sería la misma fórmula, un doceavo de la base por la altura al cuadrado.
sea, es exactamente lo mismo. La fórmula sería esta misma para yo calcular la inercia para la placa inferior. Entonces, si es la misma fórmula y yo voy a sustituir por los mismos números y voy a hacer las mismas operaciones matemáticas, lo que quiere decir es que yo voy a obtener el mismo resultado, igualito. 338,67 pulgadas a la cuadra. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este análisis? Que la inercia que yo acabo de calcular para la placa superior es la misma que yo voy a utilizar para la placa inferior. Es la misma. No tengo que volverla a hacer. ¿Eh? Pero eso de dónde sale? De sentarse un ratico y pensar. ¿Somos ingenieros o estamos estudiando para ser? Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar. ¿Ok? Entonces, a raíz de este análisis, entonces ahora ya la lámina, observen aquí al final de la lámina donde tengo resaltado qué es lo que va a aparecer. Bueno, esa es la conclusión. Este primer factor, ¿qué significado? Inercia de la placa superior respecto de él. Pero entonces esta inercia va a ser igual a la inercia de la placa inferior con respecto al mismo eje. Entonces las dos son las mismas. 338,67, 338,67. Entonces las dos inercias son iguales. Entonces me regreso a la fórmula donde estaban los tres sumandos. Entonces, ¿qué sucedió con los cálculos que hice ahorita? Que ya calculé este sumando y este sumando. ¿Ok? Esos dos sumandos ya están calculados. Falta es el del centro. Ahí lo sustituyo. ¿Ok? Entonces, era este de la placa superior es 338,67. Y este de la placa inferior, los mismos 338,67. Me falta es calcular este del centro. Aquí está. Este que está aquí es el que me falta calcular. Entonces, esta es la inercia de la viga respecto a X. Es decir, solamente de la viga, sin tomar en cuenta las placas. Solamente. Esta parte de la sección compuesta, la viga, vamos a calcular la inercia respecto al eje X. Pero, como este eje X coincide con el eje centroidal de la viga, ok, coincide, escuchen bien, este eje X es un eje centroidal para la sección compuesta, pero también es un eje centroidal para la viga. Entonces, bueno, como ya yo sé que es un eje centroidal para la viga, yo lo que tengo que venir a buscar, esta inercia la tengo que venir a buscar en la misma tabla de la viga porque ya ahí está calculada. Entonces me regreso a la tabla para determinar ese valor. Ok, aquí ya teníamos señaladas cuáles son las medidas de nuestra viga, de la que estamos trabajando. La 12 por 50. Pero entonces ahora vamos a buscar es la inercia. Entonces,